¿Es posible que una ciudad desaparezca sin que un solo disparo retumbe en sus calles? ¿Puede una metrópolis, vibrante de historia y vida, desvanecerse en el silencio, sin que el estruendo de tanques sacuda sus avenidas, ni el grito de soldados quiebre la calma de sus plazas? Odesa lo logró. Cayó en la sombra sin ver tanques rugiendo entre sus avenidas, ni soldados luchando por cada edificio. Su final marcó un antes y un después en la historia de la guerra, inaugurando una era en la que el poder ya no se mide únicamente por la fuerza, sino por la capacidad de controlar, asfixiar y borrar, sin apenas dejar rastro físico del asedio. A finales del otoño de 2025, Odesa dejó de ser únicamente un puerto histórico ucraniano para transformarse en el centro neurálgico de la resistencia nacional y sus aliados occidentales. Durante siglos, la ciudad había sido símbolo de comercio, de vida cosmopolita y de conexión entre Oriente y Occidente. Sus muelles, testigos de guerras, ocupaciones, rescates humanitarios y también de éxodos, se convirtieron en la arteria principal que permitía a Ucrania respirar en medio del asedio. Por sus instalaciones fluían no solo granos, sino también armas, municiones, carros blindados, ayuda médica, combustible, piezas de repuesto y, lo más importante, la esperanza de seguir resistiendo. Cada barco era vida. La economía y la supervivencia nacional dependían de esos envíos, pues, en tiempos de guerra, cada tonelada descargada era un día más de libertad. Durante meses, misiles y artillería rusos atacaron con precisión quirúrgica puertos, puentes y depósitos. Los ataques no eran aleatorios ni caóticos, sino el resultado de una planificación meticulosa. Sin embargo, la ingeniería ucraniana y la ayuda occidental reparaban los daños casi tan rápido como llegaban. Parecía una danza interminable. Destrucción, reconstrucción, otra vez destrucción. Cada vez que un muelle quedaba inservible, equipos de ingenieros, voluntarios y técnicos, apoyados por expertos extranjeros, trabajaban día y noche para restaurar la operatividad, improvisando soluciones con materiales escasos y bajo amenaza constante de nuevos bombardeos. Pero en secreto, Rusia preparaba algo diferente. Su meta ya no era solo causar daño. Quería eliminar a Odesa del tablero sin siquiera entrar en la ciudad. La llamada Operación Vacío de Odesa fue un bloqueo absoluto por mar y aire, ejecutado con una coordinación impecable entre flotas, drones, hackers y satélites. La ciudad quedó aislada por completo. Ningún barco entraba, ningún avión despegaba, ninguna señal importante cruzaba el bloqueo. Era un cerco total, al estilo de los grandes asedios históricos, pero llevado al extremo por la tecnología del siglo XXI. La economía colapsó, la moral se quebró, la logística militar se paralizó. Odesa fue borrada como centro estratégico, no por la fuerza bruta, sino por el control total de su entorno y su información. Así quedó demostrado. El poder ya no reside solo en el músculo militar, sino en la inteligencia, la tecnología y la capacidad de asfixiar a un adversario sin necesidad de destruirlo físicamente. Hoy, cualquier nación puede perderlo todo sin escuchar una sola explosión en sus calles. Este método recuerda, con una modernidad brutal, a los antiguos asedios medievales, como el sitio de Constantinopla en 1453, donde el control de los accesos y la privación de suministros resultaron más devastadores que cualquier asalto directo. Ignorar estas nuevas formas de guerra pone en peligro la soberanía, la economía y hasta la reputación internacional de un país. Si no aprendemos a reconocer y responder a estas amenazas invisibles, el siguiente colapso podría ser incluso más silencioso y devastador. Pero ¿cómo fue posible montar un cerco tan perfecto sin dejar cabos sueltos? Para entenderlo, hay que desenterrar los detalles detrás de la Operación Vacío, analizar cada movimiento, cada decisión, y comparar con episodios históricos como el bloqueo de Berlín en 1948 o el embargo a Cuba en los años 60, donde la presión logística y económica buscó doblegar la voluntad de pueblos enteros. Hoy, la guerra se gana dominando cada ruta, cada recurso. Odesa fue el epicentro de esta transformación. Antes del cerco,
Canalizaba cerca de 7 de cada 10 suministros militares y 8 de cada 10 operaciones comerciales de Ucrania. Sus muelles eran arterias por las que fluían armas y municiones, y de donde partían toneladas de grano, vitales para la economía y la supervivencia de la resistencia. Basta imaginar, como ejemplo, el impacto que tendría el cierre del Canal de Suez en el comercio global. En cuestión de semanas, el mundo sentiría escasez de productos, inflación y crisis energética. Lo que sucedió en Odesa fue, a escala nacional, un Suez bloqueado a perpetuidad. Durante meses, los misiles rusos cayeron sobre grúas y almacenes. Pero, por cada impacto, la ayuda occidental levantaba nuevas infraestructuras casi de inmediato. Los barcos volvían a surcar el puerto, y la red logística nunca se cortaba del todo. Parecía imposible cerrar por completo el flujo que mantenía viva a Ucrania en el sur. Así como durante la Segunda Guerra Mundial, el puerto de Murmansk resistió asedios y bombardeos, manteniendo la conexión con los aliados. Odesa parecía indestructible gracias a la resiliencia de sus defensores y la creatividad de sus ingenieros. Entonces, el Estado Mayor ruso cambió de táctica. Decidió no solo atacar puntos clave, sino aislar a Odesa por completo. La ciudad debía quedar sellada, convertida en un vacío, sin rutas marítimas, sin cielos abiertos, sin caminos terrestres. Más que conquistarla, buscaban asfixiar su función estratégica, cortando el pulso económico y militar de Ucrania. El plan requería una sincronización impecable. La Marina bloquearía cada acceso por el Mar Negro. La aviación mantendría el control absoluto del aire. Los expertos en guerra electrónica anularían radares y comunicaciones, y los comandos especiales eliminarían cualquier intento de abrir nuevas rutas, incluso por el río Danubio. Cada eslabón debía encajar sin margen de error, pues un solo fallo podía abrir una brecha letal en el cerco. Esta táctica recuerda a la Operación Market Garden de 1944, donde el éxito dependía de la coordinación perfecta entre aire, tierra y logística, y cualquier error significaba el fracaso total. El mensaje era ineludible. Quien no domine esta lógica bélica quedará expuesto a bloqueos capaces de paralizar o incluso desestabilizar a países enteros. Odesa fue el laboratorio donde se perfeccionó la asfixia total, inaugurando una nueva era en las guerras del siglo XXI. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Cada día de cerco traía nuevas maniobras desesperadas y decisiones que cambiarían el destino de la ciudad. Las autoridades locales improvisaban corredores humanitarios, túneles ocultos y rutas alternativas por tierra y agua, emulando tácticas de supervivencia vistas en el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde la llamada «carretera de la vida» por el lago Ladoga salvó a cientos de miles de personas. Sin embargo, en Odesa, la tecnología convertía cada intento de evasión en una jugada de ajedrez monitoreada desde el espacio. El cielo, el mar y hasta los drones. Nada quedó fuera de la ecuación. La Operación Vacío de Odesa fue una coreografía letal de supremacía tecnológica. Allí, la lógica de la guerra se reescribió para siempre. La primera fase fue devastadora. Eliminar toda defensa antiaérea ucraniana en un radio de 150 kilómetros. Inteligencia y vigilancia alimentaron una ofensiva de misiles hipersónicos y bombas planeadoras. Cada radar, lanzadera y centro de mando cayó, hasta que el cielo fue ruso y solo ruso. Imaginemos el trabajo de decenas de satélites, aviones espía y equipos de inteligencia electrónica rastreando señales, identificando objetivos y transmitiendo datos en tiempo real a los sistemas de armas avanzados. El nivel de coordinación y precisión superaba incluso a las campañas aéreas de la Operación Tormenta del Desierto, donde la supremacía aérea aliada fue decisiva para el rápido desenlace del conflicto. La segunda etapa se centró en la costa. Drones kamikaze, operados a distancia, comenzaron a desmantelar sistemáticamente radares, lanzaderas y observatorios enemigos. No hubo respiro. Los drones alternaban el acecho con ataques quirúrgicos, debilitando cada posición fuerte hasta dejar la costa indefensa y ciega.
Este uso intensivo de drones recuerda a las tácticas empleadas en el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán en el año 2020, donde enjambres de drones cambiaron el equilibrio de poder en el campo de batalla. Con el dominio absoluto del aire y la costa, llegó el siguiente golpe. Un campo minado marítimo digital. Este cerco de minas, controladas remotamente, selló por completo el puerto de Odesa. El puerto se transformó en una trampa invisible. Ninguna embarcación podía entrar ni salir sin ser detectada y neutralizada en segundos. Las minas, guiadas por sensores y algoritmos, permitían reaccionar ante cualquier intento de infiltración, como si un ejército invisible patrullara las aguas 24 horas al día. Pero la asfixia fue aún más allá. Las fuerzas rusas se extendieron hasta el delta del Danubio, neutralizando las unidades ucranianas apostadas en esa zona crítica. Las rutas logísticas alternativas quedaron paralizadas. Ni por los puertos de Reni e Ismail, ni por accesos secundarios de tierra o río, logró pasar un solo gramo de armamento o provisiones. Así, la Operación Vacío se anticipó a los movimientos del enemigo, como un jugador de ajedrez que bloquea todas las posibles salidas del rey rival. La operación culminó con la creación de un domo aéreo impenetrable. Cualquier intento de romper el cerco, incluso desde el aire, era abortado por una cobertura omnipresente de cazas y sistemas antimisiles coordinados digitalmente. Odesa quedó completamente aislada, sin puentes logísticos, sin refuerzos, sin esperanza de conexión exterior. El riesgo se volvió obvio. Quien no prevé cómo la tecnología puede aislar y paralizar regiones enteras, pierde posiciones estratégicas sin disparar una bala. La supremacía logística y electrónica desencadenó un colapso sin precedentes en la defensa ucraniana. Pero el impacto real de la caída de Odesa apenas comenzaba a sentirse más allá del campo de batalla. La economía regional y la reputación internacional de Ucrania enfrentaban ahora su mayor prueba. No solo se sellaron los puertos. El bloqueo absoluto sobre Odesa y sus ciudades portuarias hermanas asfixió de inmediato todo el ecosistema de la región. Lo militar quedó rebasado. El comercio internacional, columna vertebral de la economía ucraniana, se detuvo en menos de una semana. Para comprender la magnitud, basta recordar el embargo petrolero árabe de 1973, que en cuestión de semanas alteró toda la economía mundial y provocó crisis energéticas en países desarrollados. Sin exportaciones, Ucrania perdió su principal fuente de divisas. En días, sin dólares ni euros ingresando, el valor de la moneda nacional se desplomó. La hiperinflación avanzó con una rapidez nunca vista en la historia reciente del país. Las reservas, agotadas tras años de guerra, apenas sirvieron para cubrir lo esencial. Muy pronto se volvieron cifras simbólicas, incapaces de sostener servicios básicos ni salarios estatales. La población vio cómo el dinero perdía sentido casi de un día para otro. La escasez no tardó en golpear los sectores más críticos. El bloqueo total de importaciones estratégicas desencadenó una crisis de combustibles. El transporte rodado y ferroviario colapsó en menos de 15 días, dejando aisladas a ciudades y pueblos. Las fábricas cerraron, los generadores militares se apagaron, la maquinaria agrícola quedó inmóvil. Incluso la cosecha mínima se volvió imposible. Los supermercados, en cuestión de semanas, ofrecían estantes vacíos y colas interminables. Esta situación evocaba la crisis humanitaria del cerco de Sarajevo en los años 90, donde la población sobrevivía a base de raciones mínimas y la economía informal se convirtió en la única vía de subsistencia. El impacto social fue igual de brutal. Decenas de miles de trabajadores portuarios y transportistas se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. La desesperación inicial se transformó pronto en protestas y disturbios en Odesa, Yuzhny y toda la franja costera. Familias enteras, ante la falta de recursos y oportunidades, se vieron forzadas a migrar hacia el interior del país, repitiendo patrones vistos en otros conflictos, como la diáspora siria tras el colapso de Alepo. Las autoridades, desbordadas y sin recursos, apenas lograban contener el descontento creciente. El tejido social comenzó a fracturarse.
Familias enteras huyeron tierra adentro, dejando atrás negocios y hogares. La guerra del siglo XXI se libró tanto en los mercados y rutas logísticas como en el propio campo de batalla. El colapso logístico privó al ejército de suministros y minó los cimientos de la sociedad civil, empujando a la población hacia el abismo de la división interna. La dimensión estratégica fue aún más profunda. El control ruso del Mar Negro, consolidado tras la operación, alteró el equilibrio de poder en toda la región. Las rutas marítimas quedaron bajo vigilancia permanente y la influencia de Moscú cruzó fronteras, forzando a la comunidad internacional a reconocer una nueva realidad geopolítica. Así como el control del Bósforo y los Dardanelos fue clave para el Imperio Otomano, dominar Odesa y el Mar Negro reconfiguró el mapa del poder en Eurasia. Este episodio dejó una lección ineludible. Ignorar el poder de la economía como arma de guerra puede significar la ruina de cualquier sociedad dependiente de nodos logísticos vitales. Las guerras modernas se definen tanto por la capacidad de sostener la vida cotidiana como por la fuerza militar. Pero entonces, ¿qué aprendizajes concretos deja la Operación Vacío de Odesa para el futuro de la seguridad y la estrategia global? ¿Cuáles son los pasos prácticos que los países pueden tomar para evitar repetir este destino? La historia de Odesa no es solo un caso aislado, sino un laboratorio de advertencias para cualquier nación dependiente de corredores logísticos. Las implicaciones trascienden Ucrania, redefinen cómo se prepara y protege una sociedad ante el asedio total. La caída de Odesa no fue el resultado de una ofensiva brutal, sino de una coreografía perfecta entre inteligencia, tecnología y logística. Cada recurso, cada movimiento, encajó en un mecanismo preciso que dejó al enemigo sin opciones. El verdadero triunfo fue la integración total. Aviones desactivando radares, fragatas bloqueando rutas y analistas siguiendo cada señal enemiga en tiempo real. Ningún avance individual habría bastado sin esta sincronización quirúrgica. La información se convirtió en el arma más letal. Las tecnologías de vanguardia inclinaron la balanza. Misiles hipersónicos, enjambres de drones autónomos y minas inteligentes reemplazaron los asaltos directos, transformando el campo de batalla en un tablero dominado por sensores y algoritmos. Cada ataque era el resultado de una red invisible que anticipaba y respondía al instante, superando toda defensa tradicional. Sin embargo, fue el ahogo económico lo que selló el destino de la ciudad. El puerto quedó sellado, todas las rutas alternativas cortadas. Ni un solo suministro, ni una moneda cruzó la línea enemiga. Sin un solo disparo contra el centro urbano, la infraestructura crítica colapsó. Romper la economía del adversario resultó mucho más devastador que cualquier bombardeo masivo. La Operación Vacío de Odesa se convirtió así en el nuevo modelo de la guerra moderna. Supremacía tecnológica, flexibilidad táctica y logística integrada como tridente invencible. El dominio del aire, la neutralización del litoral y la vigilancia constante crearon un paradigma donde la guerra asimétrica y el uso combinado de capacidades marcan la diferencia. Ignorar estas lecciones implica resignarse a la irrelevancia militar y a la pérdida de influencia global. Quienes persistan en tácticas anticuadas quedarán paralizados ante enemigos que piensan y actúan en red, dominando la información y el pulso logístico en todos los frentes. La historia no será amable con quienes no sepan adaptarse. Odesa ya no es solo una ciudad, es una advertencia viva. ¿Estás listo para la guerra del siglo XXI? Pero el bloqueo de Odesa fue solo el inicio. En otras ciudades, el tablero estratégico también cambiaría para siempre. Pensemos en posibles escenarios futuros. ¿Qué sucedería si una potencia aplicara una táctica similar en el estrecho de Malaca, por donde circula aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial? ¿O si se bloqueara digitalmente el acceso a los satélites de una nación, paralizando sus comunicaciones y su economía en cuestión de horas? El futuro será de quienes dominen los flujos. No solo el fuego, sino la circulación de bienes, información y energía. Así como en la era industrial la supremacía dependía de controlar el carbón y el acero,
En el siglo XXI, la clave está en gestionar redes logísticas, datos y cadenas de suministro globales. La historia de Odesa obliga a redefinir qué es la victoria en la guerra moderna. Ya no basta con tomar ciudades o desgastar ejércitos. Ahora, el verdadero poder reside en controlar rutas logísticas, redes tecnológicas y la economía de un adversario. Quien logre interrumpir estos flujos puede vencer sin necesidad de combates sangrientos ni asaltos frontales. Lo vimos en el bloqueo de Berlín, donde la resistencia fue posible solo gracias al puente aéreo aliado. Lo vemos en la actualidad, donde la ciberseguridad y la resiliencia logística se han vuelto prioridades nacionales. La Operación Vacío de Odesa fue más que una campaña militar. Representó una revolución silenciosa en la forma de hacer la guerra. El cerco absoluto, apoyado en una superioridad tecnológica sin precedentes y en la coordinación entre dominios, demostró que hoy los frentes físico y digital son inseparables. El arma decisiva no fue el cañón, sino la anulación de la logística enemiga y la asfixia económica, dejando a Odesa aislada y exhausta, despojada de su rol como corazón de abastecimiento. Solo quienes comprendan y se adapten a esta nueva realidad podrán proteger sus intereses y su soberanía. Quedarse rezagado significa perder mucho más que posiciones en un mapa. Implica sacrificar dinero, influencia, seguridad nacional y reputación ante el mundo. El que no domine el arte del bloqueo y la guerra tecnológica se arriesga a la irrelevancia o la derrota. ¿Qué pueden hacer los países para evitar otro caso Odesa? Primero, diversificar rutas de abastecimiento y no depender de un solo nodo logístico. Segundo, invertir en infraestructura resiliente, capaz de operar aún bajo asedio, como lo hizo Londres durante el Blitz. Tercero, fortalecer la ciberdefensa y la inteligencia artificial aplicada a la seguridad nacional. Cuarto, establecer alianzas estratégicas que permitan recibir apoyo inmediato en caso de cerco. Y, finalmente, educar a la población y a los líderes en la importancia de la soberanía logística y digital. Por eso, es crucial preguntarse: ¿están las naciones preparadas para este tipo de conflicto? ¿Cuántos líderes, estrategas y ciudadanos entienden que la supremacía ya no se decide en trincheras, sino en centros de mando, laboratorios de innovación y en la gestión inteligente de recursos energéticos y digitales? El caso de Odesa abre un debate urgente sobre el futuro de la estrategia militar global. ¿Debe el mundo aceptar la anulación logística como nueva norma o buscar formas inéditas de defensa y resiliencia ante bloqueos cada vez más sofisticados? ¿Cómo se protegen los derechos humanos, la estabilidad social y la economía civil cuando la guerra apunta al corazón de la infraestructura? Las respuestas no son simples, pero ignorar estas preguntas sería el mayor error. Porque en este siglo XXI, el poder real pertenecerá a quienes sepan anticipar y controlar los flujos vitales, no solo a quienes acumulen fuego y acero. La lección de Odesa, pues, es clara y contundente. El dominio del futuro está en las redes, en la anticipación y en la resiliencia. La próxima gran batalla puede librarse sin un solo disparo, pero su impacto será sentido en cada hogar, cada fábrica, cada pantalla y cada moneda. ¿Estamos preparados para enfrentar ese desafío? Solo el tiempo, la innovación y la voluntad colectiva darán la respuesta definitiva.